Maquiavelo entendía algo que la mayoría de las personas ignora. El deseo humano no nace de lo que se obtiene, sino de lo que no se comprende del todo. En El Príncipe, cuando habla de la pérdida del patrimonio, revela un principio psicológico fundamental. La mente se obsesiona con lo que considera incompleto. Una persona cuyo interior es fácil de descifrar se vuelve previsible, y lo previsible se vuelve común. Pero un individuo que guarda capas, silencios, motivaciones no dichas, activa un mecanismo ancestral en la mente humana, la necesidad de descubrir, interpretar, descifrar. En el terreno emocional, el misterio no es ausencia de información, no es frialdad, no es distancia. El misterio es profundidad no anunciada, es la sensación de que detrás de la primera impresión hay algo más, algo que no se revela de inmediato, algo que invita a la curiosidad ajena. Esa curiosidad es el motor del interés. Y ese interés se intensifica cuando cada encuentro abre una pregunta nueva en lugar de cerrar todas las anteriores. El misterio funciona porque activa la imaginación. La persona que observa no sabe todo, así que rellena los espacios vacíos con su propia interpretación. En ese proceso, la figura del otro se vuelve más grande que la realidad, más intensa, más intrigante. Maquiavelo sabía que el poder no se sostiene mostrando toda la estructura del castillo. Se sostiene mostrando solo lo suficiente para que el observador quiera ver más. Lo mismo ocurre en las dinámicas humanas. Cuando todo es explícito, nada es valioso. Cuando algo queda implícito, la mente comienza a trabajar. La intensidad del misterio nace de no romper ese delicado equilibrio entre lo que se muestra y lo que permanece interior. Una persona que conserva un mundo propio interno, que no expone cada emoción ni cada pensamiento, que no responde a cada estímulo de forma automática, crea alrededor de sí un campo psicológico especial, el campo del valor percibido. La mente percibe como valioso aquello que no tiene del todo disponible. Los objetos exhibidos detrás de una vitrina parecen más raros. Los tesoros ocultos parecen más preciosos. Las historias no contadas despiertan más emoción que las narradas en exceso. El misterio funciona porque nunca se entrega por completo. Propone una danza donde el otro avanza, pero nunca termina de alcanzar la última capa. Cada conversación deja rastros. Cada mirada deja preguntas. Cada gesto guarda una interpretación posible, pero no definitiva. El encanto del misterio surge de esa sensación de algo más, ese leve desorden emocional que obliga a mirar dos veces, que mantiene la atención activa, que evita que la mente archive a la persona como un caso cerrado. Nada es tan irresistible como aquello que la mente no consigue clasificar del todo. Maquiavelo sabía que quien controla la percepción ajena, controla el interés ajeno. El misterio no se explica, se encarna, y cuando aparece, transforma a la persona en una figura que la imaginación del otro continúa construyendo incluso en ausencia. Esa es la verdadera esencia del poder sutil, no lo que se dice, sino lo que no se revela, no lo que se muestra, sino lo que se insinúa, no lo que se entrega, sino lo que se conserva. El misterio es la puerta que nunca se abre del todo, y por eso, en la mente humana, nunca deja de atraer. En los escritos de Maquiavelo aparece una constante. El poder no reside en quien desea, sino en quien es deseado. En política, en guerra y en relaciones humanas, la necesidad siempre coloca al individuo en el lugar más frágil de todos, porque lo vuelve dependiente de una respuesta externa para sentirse seguro. Cuando Maquiavelo afirma que es mejor ser temido que amado, si no pueden coexistir, no habla de dureza, sino de una verdad psicológica. La figura que se sostiene a sí misma inspira respeto. La que busca aprobación inspira duda. La necesidad emocional altera la percepción. La mente humana detecta la urgencia, la interpreta como inseguridad y la traduce como pérdida de valor. Así como un gobernante desesperado pierde autoridad, una persona ansiosa por ser querida pierde magnetismo. La necesidad no es un sentimiento, es un lenguaje. Se expresa en la mirada que pide confirmación, en las palabras que buscan tranquilizar, en los gestos que intentan asegurar un lugar en el otro. Ese lenguaje comunica algo muy específico. La opinión del otro tiene más peso que la propia, y en el juego silencioso de la atracción, eso invierte completamente la balanza. La figura necesitada
queda en posición de súplica, incluso sin decir una sola palabra. La otra figura, al percibir esa entrega absoluta, siente que ya no existe nada por conquistar, nada por proteger, nada por equilibrar. El deseo humano se alimenta del desafío, de la percepción de valor y de la reciprocidad libre. Cuando uno necesita demasiado, elimina esos tres elementos. El desafío desaparece, porque la persona necesitada ya está disponible sin condiciones. El valor disminuye, porque la urgencia siempre parece reemplazable. Y la reciprocidad libre se convierte en una cadena, porque cualquier gesto empieza a sentirse como una obligación. La necesidad crea un vacío alrededor. No es rechazo directo, es un proceso más sutil. La otra persona se aleja porque percibe que cualquier gesto será interpretado como salvación. La presión psicológica genera distancia. Por eso, en política, Maquiavelo advertía que un príncipe que demuestra dependencia pierde el respeto de sus aliados y la fuerza de sus adversarios. En relaciones humanas sucede una dinámica paralela. La figura emocionalmente dependiente pierde la capacidad de influir, decidir y equilibrar la interacción. El atractivo surge cuando la persona posee un eje interno sólido, un eje que no se tambalea con cada mensaje, cada silencio, cada gesto ajeno. Ese eje transmite estabilidad y la estabilidad es magnética. La ausencia de necesidad no es indiferencia, tampoco es frialdad. Es una forma silenciosa de poder interno. Es la demostración de que la identidad propia no depende de la mirada de nadie. Es la certeza tranquila de que la vida sigue su curso, independientemente de si la otra persona está o no en ese instante. Maquiavelo veía el mundo como un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias múltiples. La necesidad en ese tablero es un error estratégico porque revela la pieza más vulnerable. Revela el punto exacto por donde se puede ejercer influencia sobre alguien. Revela el miedo, y donde hay miedo hay pérdida de control. La figura que no muestra necesidad no necesita esconder nada. Su poder radica en la calma, una calma que no depende de resultados, sino de un dominio interior que no requiere aprobación externa para mantenerse firme. Al final, Maquiavelo sabía que el respeto y el deseo no nacen de la súplica, sino de la presencia. La necesidad deshace esa presencia, la convierte en sombra. La ausencia de necesidad, en cambio, la vuelve nítida, estable y profundamente atractiva, porque en la naturaleza humana siempre ha existido una verdad constante. Lo que no necesita se vuelve valioso, lo que no suplica se vuelve memorable, y lo que puede caminar solo nunca pasa desapercibido. Maquiavelo entendía que el poder más efectivo no nace de imponer, sino de dirigir. En sus observaciones políticas, repetía que quien domina el tiempo domina la situación, y que el control real nunca reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de decidir cuándo actuar, cómo actuar y hasta dónde avanzar. En las dinámicas humanas, el ritmo es la columna vertebral de cualquier relación, interacción o vínculo emocional. Las personas rara vez son conscientes de ello, pero siguen ese ritmo como quien sigue un compás invisible. La manera en que se inicia una conversación, la velocidad con que avanza, las pausas que aparecen, las distancias que se forman, los silencios que se aceptan. Quien controla este compás no controla a la otra persona, controla el espacio en el que la interacción ocurre, y ese espacio define cómo cada individuo se mueve emocionalmente dentro de la conexión. El ritmo establece las expectativas, establece quién marca el tono emocional, establece quién es la figura sólida y quién reacciona a ella. Maquiavelo habría dicho que el ritmo es una forma de territorio psicológico, un terreno donde uno actúa con calma y seguridad, mientras el otro adapta su energía al flujo que encuentra. La figura que dirige el ritmo nunca parece apurada, nunca parece ansiosa, nunca parece desesperada por acelerar lo que aún no está listo. Esa figura se convierte en el centro gravitacional de la interacción. Es el punto fijo alrededor del cual gira la dinámica, no porque lo exija, sino porque su manera de desenvolverse crea un patrón al que la otra persona se ajusta sin darse cuenta. En cualquier relación se genera un equilibrio silencioso. Uno de los dos avanza emocionalmente un poco más rápido, el otro un poco más lento.
Uno abre la conversación, el otro la continúa. Uno propone temas, el otro los sigue. Uno mira con más intensidad, el otro evalúa. Esto no es bueno ni malo, es naturaleza humana. Pero cuando ambas emociones corren al mismo ritmo sin un líder, la interacción se vuelve caótica. Y cuando uno acelera demasiado, quiebra la armonía interna del vínculo. El ritmo es, por lo tanto, el elemento que da estructura a la conexión, y la figura que lo controla se convierte en la referencia emocional. Maquiavelo consideraba que la anticipación era un arma tan poderosa como la acción misma. Controlar el ritmo significa decidir cuándo permitir que la situación avance y cuándo dejar que repose. Es un equilibrio entre impulso y contención, un juego de tiempos donde cada momento tiene un peso específico. Una interacción sin ritmo definido pierde tensión, pierde intriga, pierde narrativa, y la falta de narrativa rompe el interés. Cuando alguien maneja el ritmo de forma natural, la otra persona experimenta algo curioso, una mezcla de calma y anticipación. Calma, porque siente que está en presencia de una figura segura. Anticipación, porque nunca sabe exactamente cuál será el siguiente movimiento. Ese doble estado psicológico crea atracción. La mente se siente cómoda, pero despierta, relajada, pero curiosa, segura, pero intrigada. Maquiavelo habría reconocido esta dinámica instantáneamente, porque es la misma que se ve en líderes que no fuerzan, sino que orquestan. Un líder que controla el ritmo no necesita imponerse. Su sola estabilidad establece la pauta. En el terreno emocional ocurre lo mismo. La estabilidad del ritmo crea un marco mental, y quien establece ese marco mental decide sin decirlo la velocidad emocional del vínculo. La figura que domina el ritmo no manipula, no aprieta ni empuja, solamente mantiene una coherencia interna tan sólida que la otra persona se alinea a esa frecuencia. Y esa alineación, imperceptible, genera una forma de poder sutil, la capacidad de influir sin tocar, de guiar sin ordenar, de liderar sin presionar. En política, Maquiavelo lo llamaba fortuna domesticada, el arte de moldear lo imprevisible. En relaciones humanas es lo mismo. No se controla a la persona, se controla el flujo que la rodea, y quien controla ese flujo, controla la historia que ambos están escribiendo. Maquiavelo insistía en que ningún gobernante podía sostener su poder si dependía demasiado de fuerzas externas. No se trataba solo de política, sino de un principio psicológico universal. Cuanto más autónico es un individuo, más sólido se vuelve su lugar en cualquier sistema de relaciones. En las dinámicas humanas ocurre algo similar. La independencia no es una declaración, sino un estado interno perceptible. Se manifiesta en la forma en que una persona ocupa su propio espacio, conserva sus prioridades, mantiene su estructura emocional y no sacrifica su identidad para adaptarse a la expectativa ajena. En los vínculos afectivos, la independencia genera un tipo particular de energía, una mezcla de calma, dirección y singularidad. Esa mezcla no se impone, se irradia de manera natural, como si la presencia misma dijera, pertenezco a mí antes que a cualquier situación. La mente humana responde a esa energía con un respeto difícil de suplantar. La independencia es una forma de competencia emocional. Demuestra que la persona tiene la capacidad de sostenerse, de crecer sola, de enfrentar el mundo sin buscar en otra figura un ancla desesperada, y esa capacidad despierta admiración. Maquiavelo observaba que los aliados son más leales cuando admiran, no cuando se sienten dueños. La admiración nace de la distancia justa, del reconocimiento de que el otro posee un eje interno que no depende de concesiones externas. En las relaciones, esa distancia justa es lo que transforma la atracción en una conexión sólida. La figura independiente no pide, no exige, no persigue, no gira alrededor de nadie, simplemente avanza desde su propio centro, con prioridades que existían antes de cualquier vínculo y continuarán existiendo después. Y esa continuidad es la base del magnetismo. En cualquier interacción hay una tensión sutil entre dos fuerzas, la que absorbe al otro en su mundo y la que es absorbida. La persona independiente no se disuelve en las emociones ajenas, mantiene su contorno, su identidad es nítida, reconocible, definida. Esa definición crea una imagen psicológica firme que invita al respeto.
y el respeto es el preludio de la lealtad. La dependencia emocional, en cambio, diluye al individuo. Lo convierte en una figura que adapta sus movimientos a los deseos del otro. Y aunque ese gesto pueda parecer cercano, en realidad debilita la percepción de valor. Lo que se percibe como fácilmente conquistable nunca se ve como esencial, y lo que es esencial nunca se entrega por completo. Maquiavelo sabía que un príncipe que regala demasiado su propia autoridad termina erosionando el fundamento de su reino. Las relaciones afectivas guardan un paralelismo sorprendente. Cuando una persona entrega su autonomía sin medida, el vínculo pierde estructura. La independencia es la columna que mantiene viva la tensión emocional necesaria para que el interés se sostenga. Ser independiente no significa aislamiento, significa existencia propia. Significa que las decisiones nacen de principios internos, no de vacíos por llenar. Significa que las emociones son compartidas, no utilizadas como moneda de intercambio para obtener validación. La independencia crea un tipo de vínculo que no está basado en la necesidad, sino en la elección. Y cuando una conexión está basada en la elección, la lealtad se vuelve más profunda, porque nace del deseo genuino, no del miedo a la soledad. La figura independiente inspira una forma de lealtad que no se obtiene mediante control ni esfuerzo. Es una lealtad que surge porque la otra persona reconoce que ese individuo no se sostiene en nadie más que en sí mismo. Esa solidez es rara, esa rareza es valiosa, y lo valioso tiende a despertar un compromiso emocional más fuerte. Al final, Maquiavelo habría explicado esta regla de forma simple: quien puede caminar solo nunca será abandonado. Quien puede sostenerse solo nunca será ignorado, y quien pertenece a sí mismo, inevitablemente se convierte en alguien que otros quieren acompañar. Maquiavelo observaba con precisión quirúrgica un fenómeno que pocos entienden. No es el que más habla, ni el que más insiste, ni el que más se muestra quien perdura en la memoria, sino el que impacta en el momento justo. En política, llamaba a esto virtud, la capacidad de actuar con una fuerza interna que deja huella sin necesidad de exageración. Una acción bien ejecutada, en el instante adecuado, vale más que 100 gestos dispersos. Una sola aparición significativa genera más poder psicológico que una presencia constante y diluida. En las dinámicas humanas sucede exactamente lo mismo. El impacto silencioso se produce cuando la presencia de una persona deja resonancia emocional después de que se va. No necesita insistir, no necesita pedir espacio, no necesita reclamar atención. Su manera de estar y de retirarse crea un eco que continúa activo en la mente del otro. Ese eco es una de las fuerzas más poderosas del deseo humano. La mente recuerda lo que la tocó emocionalmente, no lo que simplemente estuvo ahí, y recuerda con más fuerza lo que aparece con intensidad justa y luego se desvanece, dejando un vacío sutil que el pensamiento intenta llenar. El impacto silencioso no nace de dramatismos ni excesos, nace de una autenticidad concentrada, un gesto que expresa seguridad, una mirada que dice sin pedir, una palabra que revela profundidad, un instante donde la presencia se siente completa. Maquiavelo sabía que la psicología humana se mueve en torno a dos tensiones, la tensión del deseo y la tensión de la ausencia. El impacto silencioso combina ambas, ofrece algo memorable y luego se retira, dejando espacio para que la memoria lo engrandezca. Cuando alguien se marcha en el punto exacto en que la interacción aún tiene vida, lo que deja no es vacío, sino continuidad interna. La otra persona sigue pensando, sigue interpretando, sigue proyectando. La presencia se vuelve más grande en la ausencia que en la insistencia. En política esto se veía en líderes que no necesitaban aparecer constantemente para influir. Su figura era tan sólida que incluso su silencio tenía peso. Un silencio estratégico, no vacío. Un silencio que decía, estoy aunque no aparezca, influencio aunque no lo notes. En el terreno emocional ocurre lo mismo. La presencia impactante no es una presencia constante, es una presencia significativa. No es la cantidad, es la calidad del instante. No es la insistencia, es la profundidad de la impresión. Una persona que domina este arte se vuelve difícil de olvidar porque su energía no se dispersa. Se concentra en momentos donde la atención es plena,
donde la conexión es real, donde la interacción tiene un matiz emocional que no se diluye con el ruido cotidiano, y luego se aleja, no como quien se va, sino como quien sabe que lo vivido no necesita ser repetido inmediatamente para mantenerse vivo. Maquiavelo entendía que la mente humana otorga más valor a aquello que siente escaso, pero no se trata de escasez artificial, sino de significado auténtico. Lo raro impacta, lo profundo se recuerda, lo silencioso se interpreta, lo interpretado se desea. La presencia que deja huella no compite con nada ni con nadie, simplemente se manifiesta con una integridad tan clara que incluso cuando desaparece del campo visual, permanece en el campo emocional. Ese es el núcleo de esta regla. El poder no está en la presencia constante, sino en la presencia que cambia la atmósfera. No está en las palabras repetidas, sino en las palabras que resuenan. No está en aparecer siempre, sino en aparecer con esencia. Maquiavelo sabía que la influencia más fuerte es la que no necesita imponerse. La huella más profunda es la que nadie espera, pero todos sienten. Y la figura más deseada no es la omnipresente, sino la que al irse deja una historia activa dentro de la mente que la vio.